interés nacional, de actualidad política, económica y todos estos hechos que ocurren dentro y fuera de Venezuela que terminan afectando la vida cotidiana, el acontecer político en nuestro país. Vamos a analizar un poco el panorama de los más recientes hechos, esta amenaza a la soberanía nacional que se vive entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, esta amenaza sobre el territorio venezolano. Para hablar de este tema está con nosotros Andrés Ignacio Silva, él es abogado, también es consultor político, máster en comunicación política y marketing electoral. Vamos a analizar un poco el panorama actual en Venezuela. Bienvenido nuevamente a Primera Página, Andrés. Muchas gracias, Luciana. Un gusto tenerte siempre acá con una perspectiva bastante fresca, actualizada de todos estos hechos, con una visión un poco diferente. Hablemos, vamos a fijar un punto de partida para conocer cómo lo ves tú y también tu equipo de trabajo, este tema, esta situación entre Estados Unidos y Venezuela. Algunos lo catalogan como amenaza, ha habido denuncias ante instancias internacionales y, por supuesto, anuncios en la alta vocería de ambos gobiernos con respecto a esta situación. Es así, bueno, estamos viviendo actualmente una especie de guerra fría en el Caribe, lo he dicho anteriormente, y esto se debe a que vemos reiteradas acciones de Donald Trump, muchas veces con estrategias que no van de la mano necesariamente una con la otra. Pareciera que recientemente se ha decantado por una estrategia más de máxima presión, pero todavía dentro de las acciones que estamos viendo realizadas en el Caribe no se logra entender un poco cuál es exactamente el objetivo a largo plazo según la narrativa que ellos mismos están vendiendo. Porque cuando analizamos qué es lo que está sucediendo, ellos están vendiendo unas operaciones para acabar con gran parte del tráfico que entra a los Estados Unidos, pero hay que entender que se está hablando de que únicamente por el Atlántico, no saliendo ni de Venezuela específicamente ni de Colombia, del Atlántico llega apenas el 5% del tráfico a los Estados Unidos y se está desplegando una gran cantidad de tropas, de buques, se están destinando recursos importantes de los Estados Unidos para acabar con menos del 5% de un problema que además ellos saben claramente de dónde proviene. Entonces, claro, aquí esta tensión lo que ha generado son distintos mecanismos de presión, tanto para que Washington busque acercarse a Venezuela como para que Venezuela tenga la oportunidad de nuevamente entablar mesas de diálogo con Estados Unidos. Allí es interesante este símil que haces con respecto a una guerra fría. Si nos vamos a lo histórico, bueno, sería bastante delicado hacer esta comparación por la participación de diferentes países y también por la duración. Acá apenas estamos hablando por ahora de un par de meses con respecto a esta amenaza, pero bastante interesante este símil que haces porque también se trata de algo que ya es como el desenlace de diferentes medidas económicas y presiones que se han venido ejerciendo desde hace varios años contra Venezuela. A ver, ¿qué tomas o por qué le das esta característica de guerra fría? Claro, al hacer ese símil con ser una especie de nueva guerra fría, a lo que uno se refiere, por supuesto, es a que estamos hablando de acciones un poco, algunas intangibles, algunas inconcretas, algunas muy disimuladas, dispersas, es decir, todo lo que nosotros vemos de las lanchas que están pasando por el Caribe, los videos que publica la Casa Blanca o las acciones que toman los gobiernos tanto americanos como venezolanos con respecto a la respuesta a estas represalias, son por supuesto mecanismos de presión, es decir, estamos viviendo una situación de alta tensión que por ahora se está enfrascando dentro de ir aumentando poco a poco la tensión. Este debería ser el punto de más alta tensión que nosotros tenemos, a pesar de que probablemente sigan pasando nuevas cosas dentro de este conflicto, pero hay que entender que siempre y cuando se mantenga encapsulada esa tensión para que por lo menos no se pierda la oportunidad de entablar diálogos entre los dos países, los venezolanos por lo menos van a vivir una situación manejable que de aquí a un corto o mediano plazo puede tener una solución política o diplomática. Justamente eso te quería preguntar, dices, bueno, mientras esta tensión se mantenga encapsulada, porque ¿cómo termina llegando esto al ciudadano común? Llega de una forma en que esta tensión se traslada al ciudadano, genera incertidumbre quizás en su vida cotidiana, o llega de una forma un poco más diluida ya al pasar por estos canales de alto gobierno y que sean pues las autoridades quienes se encargan de acudir a todas las instancias y hacer frente a este tema de la amenaza a la soberanía. ¿Cómo termina llegando esto a la vida cotidiana del venezolano? Bueno, esta situación afecta al venezolano común por todos lados. La primera, como respuesta a las acciones de los Estados Unidos, por supuesto el gobierno destina una cantidad de recursos importantes, tanto en la defensa de la soberanía de la nación, como movilizar
comunicacionalmente estas campañas para que le lleguen a la gente, y esos son recursos que, como bien se están destinando a esto, se pudiesen destinar a otras cosas, a programas sociales, a temas económicos. Y de la misma manera, esta situación con el Caribe, a Venezuela, que tenía par de años un poco regularizando su situación ante la comunidad internacional y tenía la oportunidad de ser nuevamente un actor económico atractivo para otros países, esta situación otra vez está aguantando a Venezuela de esa posibilidad, ya que con una situación así con los Estados Unidos, las empresas extranjeras, a pesar de que las empresas americanas son las que actualmente están tomando pasos para hacerlo, las empresas se ven marginadas para trabajar con Venezuela, y Estados Unidos ejerce su presión amenazándolas directamente. Hemos visto que empresas como Repsol, Maurel y Brom y otras han tenido dificultades para que se renueven sus licencias para trabajar con Venezuela, y esto es un problema que a largo plazo dificulta el acceso a divisas, empeora la situación económica y afecta al venezolano. Pareciera ser una pregunta respondida, pero cada analista tiene una perspectiva, tiene una opinión y un punto de vista, porque muchos se preguntan en la calle, en lo cotidiano, dicen, bueno, pero ¿por qué amenazar o por qué generar este cerco en el Mar Caribe a un país donde, bueno, Estados Unidos tiene intereses económicos? Está el caso de Chevron, otras empresas también transnacionales que operan de forma aliada entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces dicen, bueno, no hay consonancia entre por qué generar una amenaza a un territorio donde definitivamente tienen intereses económicos. Bueno, aquí se habla nuevamente de la irresponsabilidad de la política internacional de Donald Trump. Más allá de si es una política atinada o no, no solo en el caso de Venezuela, sino esto se ha replicado en el Medio Oriente, se ha replicado en Ucrania y Rusia, en todos los conflictos donde se ha metido se ha replicado esta estrategia, por lo errático y personalista de su manera de actuar, buscando soluciones concretas a corto plazo, buscando que todo se resuelva inmediatamente. Vemos que al principio de su gobierno hablaba de que acabaría el conflicto en Rusia en 24 horas y el de Gaza en 100 días. Es decir, no hay visión a largo plazo en los conflictos, sino simplemente hay la visión de que Donald Trump pueda decir que acabó con ese conflicto y punto. Entonces aquí, en esta situación que estamos viviendo actualmente con Venezuela, hay que entender que Donald Trump está actuando de una manera, está actuando polarmente distinto respecto a sus estrategias. Es decir, por un lado, tenía, nada más que ya lo envió a cesar funciones en ese sentido, tenía a Richard Grenell, quien estaba manteniendo sus canales diplomáticos vivos con el gobierno de Venezuela, que es la estrategia más acertada para mantener sus intereses, pero por otro lado ejerce una política de máxima presión, cuyo riesgo y peor escenario sería que el gobierno venezolano decida cortar por completo cualquier lazo comercial con el gobierno y las empresas americanas, y eso perjudicaría muchísimo al venezolano. Andrea, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a continuar analizando todo este panorama y lo que genera dentro del territorio venezolano esta amenaza a la soberanía nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hablas también de esa diferencia de cómo llevan la relación o el discurso para con otros países, no solamente Venezuela. Das el caso de las políticas para con el extranjero que tiene Donald Trump y también la actuación diplomática de Grenell. Vamos a hablar un poco también de cómo termina esto recayendo en Venezuela.